Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2020, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. No olviden que esta tarde a las 6 de la tarde tenemos la tarde en la hora de la verdad y que estará con nosotros por primera vez después de su inicuo, injusto, infame cautiverio el presidente Álvaro Uribe Vélez. 6 de la tarde por YouTube y Facebook de la hora de la verdad. Las elecciones en los Estados Unidos. Aquí pasaron cosas que creímos que era ocurrencia solamente de Venezuela y de Colombia. Aquí también se va la luz en el momento que toca. Aquí hay que parar los conteos porque se acaba la tinta. Aquí pasan muchas cosas que harán que la historia de los Estados Unidos se parta en dos. La historia de la más grande, la más reputada, la más auténtica democracia del mundo cambiará fundamentalmente desde ahora. Parece ya elegido el señor Biden, con la mitad del país en su contra y la mitad del país entendiendo que su elección es ilegítima. Un hombre de tan limitados alcances como Joe Biden, afrontando los problemas que tiene que afrontar, una reactivación económica que está por verse, que sucederá, una situación internacional muy delicada y unos problemas internos inmensos. Pero ese es el corazón humano, no cambia mucho con el paso del tiempo y no pasa mucho con el paso del espacio. Creíamos que esas cosas eran nuestras, que eso no se ocurría sino en Venezuela y aquí en Colombia cuando se fue la luz. ¿Recuerdan ustedes cuando se fue la luz? Bueno. ¿Recuerdan ustedes cuando no se podían hacer los conteos? ¿Recuerdan ustedes lo de la costa atlántica? Bueno, en fin, allá también pasan esas cosas. Mientras tanto, la bolsa tiene un aumento sin precedentes. El Nasdaq subió 3.60%. No se les olvide que hay unos dueños de este espacio que obedecen a órdenes puramente matemáticas. Los computadores toman decisiones en los comienzos, por lo menos en los comienzos de las jornadas. A la vista de determinados hechos, los computadores se disparan. ¿Qué sucedería? Ya lo veremos porque el tiempo aquí en esto es oro. Nuevas masacres en el país. Aquí seguimos llorando la paz de Santos. Fueron 4 los muertos, las personas asesinadas en Nechí, en Antioquia. También fue asesinado un líder, Jorge Luis Solano, en Ocaña, en norte de Santander, el pan nuestro de cada día. Y a propósito de la paz, ha ocurrido algo que no nos hubiéramos imaginado. Apareció una carta que Romaña, uno de los peores bandidos de las FARC, le manda a otros bandidos, a los bandidos que están aquí en Bogotá, gozando de las ventajas que el régimen les da, a Timochenko y a Lozada, y les cuenta cosas de esas que infunden tanto miedo. Cuando lleguemos al oído de Mar Córdoba nos va a contar mucho de esta carta, una carta sorprendente, donde Romaña les dice poco más o menos: no se les olvide todas las cosas que yo sé, y que puedo contar. Esta carta ya tiene unos meses, pero ahí está. Y el oro en Cuba y los millones de dólares que tienen por fuera y tantas cositas que tiene Romaña que contarle a sus socios, a sus compinches, a sus alcahuetas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy fuertes lluvias en el país. Ayer en Bogotá hubo una granizada en las primeras horas que no habíamos visto hace muchísimo tiempo. Fuertes, fortísimas lluvias. Tal vez será el coletazo del huracán ETA,
la situación de San Andrés es muy grave como resultado de un huracán que no pasa por Colombia, pero tiene cola. El huracán también tiene cola y parece que los daños en San Andrés son enormes. Vamos con el coronavirus, que es pan nuestro de cada día. Rusia está en récord de contagios, declara la alarma, dice que no habrá confinamiento total. Rusia, la situación es gravísima, la de Italia es gravísima. Italia está mucho más allá del doble de lo peor que tuvo cuando decretó el confinamiento. Ahora nadie quiere oír hablar de confinamiento, pero todo el mundo tiene que entenderse con un monstruo que está ahí, que sigue matando gente, que sigue inhabilitando gente, porque no solamente el coronavirus mata, el coronavirus también inhabilita. Ya en Colombia no será necesaria prueba de coronavirus para ingresar. Simplemente le tomarán la temperatura a la gente, pues lo que sabemos bien no sirve para nada, pero será lo que llaman algunos un saludo a la bandera para desmontarse de esta obligatoriedad perentoria de presentar prueba reciente de coronavirus y por supuesto prueba negativa para ingresar al país. Ya no. Confirmado, día sin IVA el 21 de noviembre. 21 de noviembre, día sin IVA. Anótenlo, por Dios. Comportémonos adecuadamente, por Dios. No más multitudes, no más atropellos. Recuerden lo que pasó con el primer día sin IVA. Y este día sin IVA, que estaba fijado en una ley de la República, ahora se fija en cualquier cosa. Lo que enseñamos tanto a nuestros alumnos, que solamente una norma de igual o de superior jerarquía puede derogar o puede modificar otra norma de inferior jerarquía. Ya no. Ya una norma cualquiera, un Twitter, modifica una ley de la República y no pasa nada, pero es necesario, hagamos el día sin IVA. ¿El derecho para qué? El derecho al diablo. El Estado colombiano adelantará prima navideña para servidores públicos, a ver si los estimula para que hagan sus compras con tiempo y para que no tengamos más contratiempos y más dificultades en los centros comerciales, en las tiendas, en los sitios donde se venden cosas para la Navidad. De manera que se ha tomado esa medida. Vamos a ver cuántos empresarios privados la siguen y la pueden seguir, los que tengan dinero para pagar la prima de Navidad antes del 15 de diciembre. El presidente Duque sí se reúne con los excombatientes de las FARC. Vinieron desde muy lejos para protestar por las muertes. A propósito, Romaña tiene cosas muy interesantes sobre quién mandó matar a algunos de esos excombatientes. La palabra ya es una claudicación. Cuando uno llama combatiente a un terrorista, a un asesino, le está dando una categoría que no tiene. Combatiente es el que combate en una guerra. Combatiente es el que se enfrenta a otro ejército enemigo. El que pone bombas, el que asesina, el que secuestra, eso no es un combatiente, es simplemente un terrorista. Pero veníamos a que el presidente Duque sí se reúne con los llamados excombatientes de las FARC, volvemos a protestar por ese nombre que se les da, lo que no hizo con los de la minga indígena. Distintas medidas. El presidente tendrá sus razones, vamos a ver si nos las explica algún día y somos capaces de entenderlas. Corrupción en aviación ejército, 10 capturados. 10 capturados de aviación ejército. Esto es una pésima noticia, es el prestigio de las fuerzas militares, es el prestigio del ejército de Colombia, aviación ejército. Y a propósito de aviación ejército, ¿cuándo nos contarán la verdad sobre la caída del helicóptero que llevó a la muerte
a 10 o 11 de nuestros hombres que fueron ahogados en el fondo de un río, en Caño Limón. ¿Por qué no nos cuentan? Quisiéramos saber qué pasó con ese helicóptero, porque esa es otra tragedia para la aviación, para la Fuerza Aérea Colombiana, la caída del helicóptero. Esta, la corrupción de 10 oficiales, algunos que están activos, otros que ya se retiraron, es una pésima noticia para el honor de nuestras fuerzas militares. Virus en los bisones. Esta es una noticia que viene de Dinamarca. Van a matar millones de bisones. Oigan la cifra, millones de bisones. Porque se descubrió que tienen una mutación del COVID-19 que afecta a los humanos. En Utah, Estados Unidos, también se ha hecho una denuncia parecida con los bisones. ¿Por qué se contagiaron los bisones? Tal vez nunca lo sabremos. El hecho es que están contagiados y el hecho es que les van a practicar la eutanasia. Dicho sea con toda finura, para no decir van a asesinar millones de bisones. ETA es ahora una tormenta tropical peligrosa para Cuba, peligrosa para el sur de la Florida. Se supone que a la Florida llegue el próximo lunes, pasará primero por Cuba como tormenta o depresión tropical. Ya no es un huracán, el huracán pasó por Nicaragua. ¿Qué pasó en Nicaragua? Bueno, quizá no lo sepamos nunca porque ustedes saben que esos regímenes no son muy adictos a contar sus tragedias. El gobierno chino impone restricciones de ingreso. A China sí no se puede ingresar, sino con una prueba bien hecha para determinar si hay o no hay coronavirus. Si la persona no tiene esa prueba bien hecha, no entra al territorio chino. Eso sale el mismo día en que Colombia toma la medida contraria, abrir el ingreso sin necesidad de prueba. Entonces uno se pregunta quién tiene razón, los chinos que saben bastante de coronavirus o nosotros que somos unos aprendices en eso como en tantas cosas. En New Jersey, Estados Unidos, dejaron en libertad 2.258 reclusos porque ya no podían más con el hacinamiento y tenían un brote de coronavirus muy peligrosos en las cárceles. 2.258. ¿Cuántos tendríamos que liberar acá para volver a la normalidad en esta materia? De paso se ha dicho que no nos volvieron a hablar del coronavirus en las cárceles. Mejor ciertos temas para qué tratarlos, ¿verdad? Arizona y New Jersey habrían aprobado, esto es solamente una posibilidad todavía en estas elecciones pasadas, donde no solamente se elegía presidente de los Estados Unidos, sino que se tomaban otras determinaciones, por ejemplo, la de Puerto Rico sobre su ingreso a la Unión Americana como un estado más, y esta de Arizona y New Jersey, donde aprueban la marihuana para uso recreacional. Oregon habría aceptado la dosis personal. El libre desarrollo de la personalidad. Y ustedes pues que el magistrado Gaviria fue el antecedente de una decisión que ahora se está tomando en Oregon y en otras partes. Marihuana recreativa. Ya sabemos lo que pasa con la marihuana recreativa, si no pregúntenle a Holanda. Holanda les cuenta exactamente cuáles son los efectos. Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, España, con números récord de contagios. Los Estados Unidos pasó por primera vez de los 100.000 contagiados en el día. En Polonia hay protestas, salió una decisión judicial que prácticamente prohíbe el aborto en todos los casos, como debe ser. Y en Polonia armaron manifestaciones tremendas, las polacas quieren abortar,
y el gobierno tiene paralizada la aplicación de esa sentencia porque no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Tantas y tan duras son las manifestaciones en favor del aborto, siempre con el cuento de que la mujer es dueña de su cuerpo. Habrá que repetirles otra vez que eso nadie lo duda. Lo que pasa es que hay otra criatura en la mujer encinta que no es ella, es la criatura que tiene derecho a vivir. El hundimiento de Escazú estaba prácticamente todo resuelto, lo decíamos ayer, para que Escazú no sea más la pesadilla en la que se va a convertir, donde eso se apruebe, un tratado que firmó el presidente Duque y ahora no sabe qué hacer, si apoyarlo, si no apoyarlo, esas cosas de Duque que va, que viene, que uno no sabe definitivamente dónde está. Pues con Escazú pasó eso, y Antonio Sanguino les ganó de mano a todos los parlamentarios del Centro Democrático, y entonces hay que hacer nuevas audiencias para tratar Escazú, a ver si le pasamos nuestra soberanía a los mamertos internacionales para que influyan en Colombia. Es el fin de la soberanía colombiana y es el comienzo de prácticas y de tiempos muy amargos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esas noticias tenemos, y hoy en la historia recordaremos a un hombre, a Harry Truman, que fue elegido 4 veces presidente de los Estados Unidos, murió en el último periodo, a poco andar, y fue su sucesor Harry Truman el que tuvo el dudoso honor de inaugurar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman fue reelegido en un día como hoy, en el año de 1940, el New Deal, las charlas junto al fuego. Hablaremos de esos temas en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.